Efemérides de hoy, jueves 5 de diciembre. Atención porque hoy es el Día Internacional del Voluntariado. Así que, ¿sabes? Ser parte de organizaciones. Yo creo que nosotros, los latinoamericanos, falecemos de eso, de ser más, de darle a la sociedad más. Pero yo creo que eso también está mucho en que la sociedad no es mucho lo que nos da. Por eso los anglosajones tienen esa capacidad de estar pues siempre atendiendo los llamados a servir. Yo creo que en nuestro país eso ha ido en aumento. Bueno, ahora están haciendo limpieza de playas, ahora están haciendo pues siembra de árboles. Yo creo que eso dice mucho del país y dice mucho de un país sobre todo que es yo siempre he definido Panamá como una especie de archipiélago que son un montón de islas que no se tocan unas con otras. Nosotros debemos tratar de crear comunidad. Yo creo que gran parte ha sido la formación de nuestras ciudades que han hecho todo para poder no crear comunidad, sino dividirnos unos a otros. El voluntariado nos une y yo creo que hacia allá es donde debemos ir. Hoy también es el Día Mundial del Suelo. Y qué pena que nosotros tratemos tan mal a nuestra patria, a nuestro hogar más importante. El suelo, pues sin lugar a dudas, el lugar donde sembramos, el lugar donde pues colocamos nuestros hogares, nuestros negocios, donde jugamos con nuestros hijos. Bueno, tantas cosas que yo creo que la mejor tributo y homenaje que podemos hacer es no ensuciarlo. Vamos a 1492, porque un día como hoy, Colón llega a esta isla, a Quisqueya, y la bautiza como la Española, hoy ocupada en una tercera parte por Haití y en 2/3 partes por la República Dominicana. Bueno, de ahí nos heredamos un montón de palabras, por cierto. Tiburón, huracán, pues vienen de la lengua que heredamos de esos taínos que desaparecieron. Es decir, en los primeros 50 años ya los españoles lo habían pasado por la piedra todos, entre enfermedades y batallas, porque la verdad es que eran aguerridos, no quedó ninguno. Vamos a 1919, porque la primera aerolínea americana no fue de estadounidense, fue colombiana, y fue esta, Avianca, que por cierto era de capital alemán, y cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, pues hubo los sub y bajas para ver qué iban a hacer con esta empresa que terminó nacionalizando el gobierno colombiano. Así que Avianca hoy unida pues a la antigua centroamericana TACA, pues hoy forman una de las aerolíneas, uno de los consorcios de aviación más importantes del continente. Así que saludos pues a esa gran aerolínea, sobre todo muy servicial, el equipo de Avianca. Vamos a 1933, porque hoy es un día importante para aquellos que tenemos las bebidas espirituosas como parte de nuestro diario bregar. ¿Por qué? Porque hoy se abole una de las leyes más absurdas, la 18ª enmienda de los Estados Unidos, pues abolida hoy. Es más, es una promesa de campaña para los que crean que los presidentes de Estados Unidos a veces no prometen cosas importantes. Bueno, una de las promesas de campaña del presidente Roosevelt era la abolición de la ley seca. La abolición de la ley seca que uno no entiende, pues, cómo en esa Arcadia de los años 20 Estados Unidos pudo disfrutar tanto sin licor. Bueno, entre comillas, porque lo raro de todo esto es que apenas dijeron que la ley seca se había abolido, aparecieron cervecerías en cada esquina y aparecieron licor hasta en los grifos del agua. Una cosa importante de esta enmienda número 21, que es la que permite nuevamente la venta de licor, es que es donde aparece que es a los 21 años que los americanos podían tomar. Otra cosa interesante, y es una historia de esas que uno siempre se pone, bueno, ahí es donde aparece toda la mafia traficando licor desde Canadá, sobre todo, pero la gente olvida el rol que tuvo la zona del Canal y Panamá. ¿Por qué? Porque había ley seca en la zona del Canal, no así en Panamá. Por eso aparecieron tantas cervezas y había tantas cervezas que después se fueron fusionando en una gran cervecería nacional que formó el Triángulo, porque eran 3 cervecerías unidas que existían del lado, sobre todo en Colón. No olvidemos que esa era la ciudad más importante. Bueno, y ahí imagínense, ahí es donde es la proliferación esa de bares
en Colón porque en la zona no podía haber bares porque había ley seca y no se podía vender licor. Vamos a 1941 porque un día como hoy inicia, insisto, este es el gran estratega, el mejor general de todo el siglo XX, Georgi Zhukov, pues no solamente el ganador indiscutible de lo que pasó en un día como hoy, bueno, miren las condecoraciones que tiene, el mariscal Zhukov fue pues, ministro de Defensa de la Unión Soviética, fue jefe del Pacto de Varsovia, bueno, él dirige la primera contraofensiva de los soviéticos contra los alemanes que estaban a 40 kilómetros de Moscú, más a 40 kilómetros del punto donde está él, de la Plaza Roja. ¿Y qué pasa? Bueno, esa fue la batalla más grande de toda la Segunda Guerra Mundial. 8 millones de personas se vieron implicadas en esta batalla. Hitler termina votando a 26 generales, a 4 mariscales de campo y asume él la dirección después de la debacle de sus tropas. 50.000 alemanes tienen se terminan rindiendo y otro montón terminan muriendo. Los retroceden 200 kilómetros y ya la guerra pues tuvo ese punto importante de inflexión cuando todo el mundo pensaba que los nazis eran imbatibles y que pues estaba Moscú a punto de caer. Bueno, este hombre fue el que hace esto y después pues el gran alivio les llega 3 días después cuando Japón bombardea pues las islas, la base militar de Pearl Harbor y ya con eso pues la guerra se hace mundial y pues puede la Unión Soviética acceder a ese arsenal infinito que eran los Estados Unidos. Hablando de Estados Unidos, vamos a 1946, porque originalmente la ONU iba a quedar en San Francisco, pero ¿cómo no tentarse? ¿Y quién aguanta la tentación de la Babel de Hierro, de la ciudad más, de la capital del mundo, convertirse en sede de Naciones Unidas? Y es donde se instala definitivamente en ese edificio pues, que está frente a la bahía de Nueva York, donde todavía mantiene su sede. Uno de los sitios que a mí siempre me ha gustado de visitar este edificio es el que donó Dag Hammarskjöld, una especie de caverna donde los rusos regalaron, siendo soviéticos, una especie de péndulo. A decirle las cosas siempre se mueven de un lado a otro y nunca están estáticas. Vamos a 1990, porque un día como hoy se da el último alzamiento o el último intento de golpe de Estado en Panamá. Aquella noche, donde KW Continente jugó un papel realmente importante. Cuando Eduardo Herrera, misteriosamente detenido en una isla del Causeway, aparece en un helicóptero de miles de colores, atraviesa toda la ciudad, llega al cuartel de Albrook y se toma el cuartel. Pues, ¿qué pasó esa noche? ¿Por qué este hombre pues, atraviesa toda la ciudad y son los americanos quienes tienen que intervenir? ¿Por qué no hay después de esto una especie de pacto de todos los partidos? Porque yo siempre, y desde ese entonces, me preguntaba, porque esto es casi, dicen que las cosas una vez suceden como tragedia y otra vez como comedia. Bueno, esto es la parte de comedia del golpe de Tejero allá en España, de la Operación Galaxia, que después del golpe se provoca una gran manifestación, para que vean el tamaño de la clase política de ese entonces, encabezada por los dirigentes de todos los partidos políticos españoles, cerrando filas y diciendo, esta democracia vamos a defenderla, después de todos esos años de dictadura y que lo que nos costó llegar a este punto. No ocurrió aquí en Panamá. Es más, todavía no tenemos claro qué fue lo que pasó aquella noche del 4 y al 5 de diciembre de 1990. La cosa es que aquellos callejones sin salida que uno no sabe, tanto a Ricardo Arias Calderón como a Guillermo Endara, pues cuando les entrevistaba sobre esta fecha eran pocas luces las que daban. Sobre todo Ricardo Arias Calderón, que fue quien queda al frente con su viceministro de gobierno secuestrado por estos grupos de golpistas. Pero en fin, cosas que la historia tendrá que resolver en algún día y algún día tendremos que saber la verdad.